Suma Teológica, parte tercera, cuestión 22, sobre el sacerdocio de Cristo. Pasamos ahora a tratar del sacerdocio de Cristo, y sobre el mismo se plantean 6 preguntas. ¿Le compete a Cristo ser sacerdote? ¿Cuál es la hostia de este sacerdote? ¿Cuál es el efecto de este sacerdocio? ¿El efecto de su sacerdocio se extiende a él mismo o solamente a los demás? ¿Su sacerdocio es eterno? ¿Debe llamarse sacerdote según el rito de Melquisedec? Artículo 1. ¿Le compete a Cristo ser sacerdote? Lat. Objeciones por las que parece que a Cristo no le compete ser sacerdote. Bon. El sacerdote es inferior al ángel. Por ello se lee en Sac 3:1. Dios me hizo ver al sumo sacerdote que estaba en pie delante del ángel del Señor, pero Cristo es mayor que los ángeles, según las palabras de Heb 1:4. Hecho tanto mayor que los ángeles cuanto heredó un nombre más excelente que ellos. Luego a Cristo no le compete ser sacerdote. Tuo. Las cosas acontecidas en el Antiguo Testamento fueron figuras de Cristo, según lo que se escribe en Col 2:17. Todas esas cosas son la sombra de lo futuro, siendo Cristo la realidad de las mismas. Pero Cristo no procede corporalmente de los sacerdotes de la ley antigua, pues dice el apóstol en Heb 7:14. Es notorio que nuestro Señor nació de Judá, tribu a la que nada dijo Moisés sobre los sacerdotes, luego a Cristo no le compete ser sacerdote. Tra. En la ley antigua, que es figura de Cristo, no era una misma persona el legislador y el sacerdote. Por eso dice el Señor a Moisés, el legislador, en Ex 28:1. Acerca a tu hermano Aarón a fin de que desempeñe el sacerdocio para mí, pero Cristo es el legislador de la ley nueva, según el texto de Ger 31:33. Yo pondré mi ley en sus entrañas. Luego a Cristo no le compete ser sacerdote. Contra esto está lo que se dice en Heb 4:14. Tenemos un pontífice que penetró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios. Respondo. El oficio propio del sacerdote es el de ser mediador entre Dios y el pueblo, en cuanto que, por un lado, entrega al pueblo las cosas divinas, de donde le viene el nombre de sacerdote, equivalente a el que da las cosas sagradas, conforme a las palabras de Mal 2:7. Buscarán la ley de su boca, es decir, del sacerdote, y por otro, ofrece a Dios las oraciones del pueblo, e igualmente satisface a Dios por los pecados de ese mismo pueblo. Por eso dice el apóstol en Heb 5:1, todo pontífice tomado de entre los hombres, en favor de los hombres, es instituido para las cosas que miran a Dios, para que ofrezca ofrendas y sacrificios por los pecados, y esto compete principalmente a Cristo, pues por medio de él han sido conferidos dones a los hombres, según palabras de 2P 1:4. Por él, esto es, Cristo, nos hizo merced de preciosos y sumos bienes, para que por ellos os hagáis partícipes de la naturaleza divina. Él reconcilió también al género humano con Dios, según el pasaje de Col 1:19-20. En él, esto es, en Cristo, plugo al Padre, que habitase toda la plenitud, y reconciliar por él todas las cosas, por lo que a Cristo le compete de forma suprema ser sacerdote. A las objeciones. 1. La potestad jerárquica compete ciertamente a los ángeles, en cuanto que también ellos son mediadores entre Dios y los hombres, como lo notifica Dionisio en el libro de Cael. Hia. De manera que el propio sacerdote, en cuanto es mediador entre Dios y el pueblo, recibe el nombre de ángel, según las palabras de Mal 2:7. Es un ángel del Señor de los ejércitos, pero Cristo fue mayor que los ángeles no solo en cuanto a la divinidad, sino también en cuanto a la humanidad, porque poseyó la plenitud de gracia y de gloria. Por eso tuvo además la potestad jerárquica o sacerdotal de modo muy superior al de los ángeles.
hasta el extremo de que también los ángeles fueron ministros de su sacerdocio. De acuerdo con lo que se lee en Mt 4:11, se acercaron los ángeles y le servían, con todo, desde el punto de vista de su pasibilidad, hecho un poco menor que los ángeles, como dice el apóstol en Heb 2:9, y, en este aspecto, fue semejante a los hombres viadores revestidos del sacerdocio, Tua, como escribe el Damasceno en el libro 3, lo que es enteramente semejante, es también idéntico, y no un simple ejemplo. Así pues, por ser el sacerdocio de la antigua ley, una figura del sacerdocio de Cristo, no quiso éste nacer de la estirpe de los sacerdotes figurativos, para que quedase claro que su sacerdocio no era enteramente idéntico, sino que difería de aquel como la verdad de la figura. Como antes hemos expuesto, Nandus Z 7 a 10, los demás hombres poseen parcialmente determinadas gracias. En cambio, Cristo, como cabeza de todos, tiene la plenitud de todas las gracias, y por eso, en cuanto a los hombres se refiere, uno es legislador, otro sacerdote y otro rey. Pero todas estas funciones tienen lugar a un mismo tiempo en Cristo, como en la fuente de todas las gracias. De ahí que se diga en Is 33:22, el Señor nuestro juez, el Señor nuestro legislador, el Señor nuestro Rey, vendrá y nos salvará. Artículo 2. ¿Fue Cristo sacerdote y víctima a la vez? Lat. Objeciones por las que parece que Cristo no fue a la vez sacerdote y víctima. 1. Corresponde al sacerdote matar la víctima, pero Cristo no se mató a sí mismo. Luego Cristo no fue a la vez sacerdote y víctima. 2. El sacerdocio de Cristo se parece más al sacerdocio de los judíos, que fue instituido por Dios, que al sacerdocio de los gentiles, con el que se daba culto a los demonios. Pero en la ley antigua nunca se ofrecía en sacrificio un hombre. Tal práctica es recriminada en grado sumo en los sacrificios de los gentiles, según palabras de Sal 105:38. Derramaron la sangre inocente de sus hijos y de sus hijas, sacrificándolos a los ídolos de Canaán. Luego en el sacerdocio de Cristo, no debió ser la víctima el propio Cristo en cuanto hombre. Toda víctima, por ser ofrecida a Dios, queda consagrada a Él, pero la humanidad de Cristo fue consagrada y estuvo unida a Dios desde el principio. Luego no puede decirse oportunamente que Cristo, en cuanto hombre, fuera víctima. Contra esto está lo que dice el apóstol en Ef 5:2. Cristo nos amó y se entregó por nosotros como oblación y víctima a Dios en olor de suavidad. Respondo. Como escribe Agustín en el libro X de Sib, Dei, todo sacrificio visible es el sacramento, es decir, el signo del sacrificio invisible, y es sacrificio invisible aquel por el que el hombre ofrece a Dios su propio espíritu, conforme a las palabras de Sal 50:19. Es sacrificio para Dios el espíritu contrito. Por eso, todo lo que es ofrecido a Dios para que el espíritu del hombre sea llevado hacia Él, puede llamarse sacrificio. Así pues, el hombre necesita del sacrificio por 3 motivos. Primero, para la remisión del pecado, que le aparta de Dios. Y por eso dice el apóstol en Heb 5:1, que concierne al sacerdote ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Segundo, para que el hombre se conserve en estado de gracia, unido siempre a Dios, en quien consiste su paz y su salvación. De ahí que, en la ley antigua, se sacrificase una víctima pacífica por la salvación de los oferentes, como se lee en Lev 3. Tercero, para que el alma del hombre se una perfectamente a Dios, lo que acontecerá sobre todo en la gloria. Por eso, en la ley antigua, se ofrecía el holocausto, a modo de combustión total, como se dice en Lev 1. Ahora bien, todos estos beneficios se han verificado en nosotros por medio de la humanidad de Cristo, pues, efectivamente,
Primero, fueron borrados nuestros pecados, según las palabras de Rom 4:25. Fue entregado por nuestros pecados. Segundo, por él recibimos la gracia que nos salva, conforme a Heb 5:9. Fue hecho causa de salud eterna para todos los que le obedecen. Tercero, por él hemos logrado la perfección de la gloria, como se lee en Heb 10:19. Tenemos confianza, en virtud de su sangre, de entrar en el lugar de los santos, es decir, en la gloria celestial, y por eso el propio Cristo, en cuanto hombre, no solo fue sacerdote, sino también víctima perfecta, siendo a la vez víctima por el pecado, hostia pacífica y holocausto. A las objeciones. 1. Cristo no se mató, sino que se expuso voluntariamente a la muerte, conforme a las palabras de Is 53:7. Se ofreció porque quiso, y por eso se dice que se ofreció a sí mismo. Tua. La muerte de Cristo puede relacionarse con una doble voluntad. En primer lugar, con la voluntad de los que le mataron. En este sentido, no tuvo la condición de víctima, pues no es posible decir que quienes mataron a Cristo hayan ofrecido a Dios una víctima, sino que pecaron gravemente. Los sacrificios impíos de los gentiles eran imagen de este pecado, porque sacrificaban hombres a sus ídolos. En segundo lugar, la muerte de Cristo puede considerarse en comparación con la voluntad del paciente, que se ofreció voluntariamente a la pasión y, bajo este aspecto, tiene razón de víctima, y no guarda semejanza con los sacrificios de los gentiles. La santidad inicial de la humanidad de Cristo no impide que la misma naturaleza humana, ofrecida a Dios en la pasión, haya sido santificada de una nueva manera, a saber, como hostia ofrecida actualmente, pues entonces adquirió la santificación actual de la víctima en virtud de la antigua caridad y por la gracia de unión, que lo santificó de modo absoluto. Artículo 3. La expiación de los pecados. ¿Es efecto del sacerdocio de Cristo? Lat. Objeciones por las que parece que la expiación de los pecados no es efecto del sacerdocio de Cristo. 1. Borrar los pecados es competencia exclusiva de Dios, conforme a lo que se dice en Is 43:25. Soy yo quien borro tus pecados por amor de mí mismo. Ahora bien, Cristo no es sacerdote en cuanto Dios, sino en cuanto hombre. Luego el sacerdocio de Cristo no es apto para expiar los pecados. Tua. Escribe el apóstol en Heb 10:1-3 que los sacrificios del Antiguo Testamento no pudieron hacer perfectos a los oferentes. De otro modo, hubieran dejado de ofrecerlos, porque, una vez purificados suficientemente, no tendrían conciencia alguna de pecado. Pero en tales sacrificios se hacía cada año memoria de los pecados. Ahora bien, bajo el sacerdocio de Cristo, se hace del mismo modo conmemoración de los pecados, cuando se dice, perdona nuestros pecados. Mt 6:12. Además, también continuamente se ofrece el sacrificio en la iglesia, por lo que en el punto, ella se añade, danos hoy nuestro pan de cada día. Luego los pecados no son expiados por el sacerdocio de Cristo. En la antigua ley se inmolaba, en especial, un macho cabrío por el pecado de un jefe, una cabra por el pecado de un miembro del pueblo, y un ternero por el pecado de un sacerdote, como es claro por Lev 4:3. 28. Pero Cristo no es comparado con ninguno de esos animales, sino con el Cordero, según palabras de Ger 11:19. Era yo como manso cordero que es llevado al matadero. Luego parece que su sacerdocio no tiene por finalidad expiar los pecados. Contra esto está lo que dice el apóstol en Heb 9:14. La sangre de Cristo, que por el Espíritu Santo se ofreció a sí mismo inmaculado a Dios, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas, para que sirvamos al Dios vivo. Ahora bien, se llama obras muertas a los pecados,
Luego el sacerdocio de Cristo tiene poder para limpiar de los pecados. Respondo. Para la purificación perfecta de los pecados se requieren dos cosas, en correspondencia con los dos elementos que se dan en el pecado, a saber, la mancha de la culpa y el reato de la pena. La mancha de la culpa se borra por medio de la gracia, que hace volver a Dios el corazón del hombre, y el reato de la pena es totalmente destruido cuando el hombre satisface a Dios. Ahora bien, el sacerdocio de Cristo produce estos dos efectos. Efectivamente, en virtud del mismo se nos otorga la gracia, mediante la cual nuestros corazones se vuelven a Dios, según las palabras de Rom 3:24-25, justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que se realiza en Cristo Jesús, a quien puso Dios como intercesor por la fe en su sangre. Él también satisfizo plenamente por nosotros, en cuanto que llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Is 53,4. Por lo que resulta evidente que el sacerdocio de Cristo tiene pleno poder para expiar los pecados. A las objeciones. 1. Aunque Cristo no fue sacerdote en cuanto Dios, sino en cuanto hombre, sin embargo, una misma y única persona fue sacerdote, y Dios. Por eso dice el Concilio de Éfeso: si alguno sostuviera que nuestro pontífice y apóstol no es el mismo Verbo de Dios, sino que lo es otro distinto de él, especialmente una persona humana, sea anatema, y por eso, al actuar su humanidad con el poder de la divinidad, su sacrificio era eficacísimo para borrar los pecados. Por este motivo escribe Agustín en el libro cuarto de Trin: como en todo sacrificio han de tenerse en cuenta cuatro cosas: ¿a quién se ofrece? ¿Quién lo ofrece? ¿Qué se ofrece? ¿Por quiénes se ofrece? El mismo único y verdadero mediador, reconciliándonos con Dios por el sacrificio de la paz, continuaba siendo uno con aquel a quien lo ofrecía. Hacía en sí mismo una sola cosa de aquellos por quienes lo ofrecía. Era uno mismo el que ofrecía, y era una sola cosa con lo que ofrecía. Tua. En la nueva ley, los pecados no se recuerdan a causa de la ineficacia del sacerdocio de Cristo, como si por medio de él no fuesen suficientemente expiados los pecados, sino que se recuerdan en cuanto a aquellos que o no quieren ser partícipes de su sacrificio, como sucede con los infieles, por los que rezamos para que se conviertan, o también en cuanto a aquellos que, después de haber participado en este sacrificio, se apartan de cualquier modo de él pecando. El sacrificio que se ofrece diariamente en la Iglesia no es distinto del que ofreció el propio Cristo, sino que es una conmemoración del mismo. Por eso dice Agustín en el libro Ex Deciv Dei: el sacerdote que ofrece es el propio Cristo, y también él mismo es la ofrenda. Él ha querido que el sacrificio de la Iglesia sea el sacramento diario de esas realidades. Como recuerda Orígenes, Inioan, aunque en la ley antigua se ofreciesen diversos animales, el sacrificio diario, que se ofrecía por la mañana y por la tarde, era, sin embargo, un cordero, como se lee en Num 28:3-4. Por eso se daba a entender que la oblación del cordero, es decir, de Cristo, sería el sacrificio que consumase todos los demás. Y por eso mismo se dice en J.N. 1:36: He ahí el Cordero de Dios. He ahí el que quita los pecados del mundo. Artículo 4. El efecto del sacerdocio de Cristo. ¿Se extendió solo a los demás o también a él mismo? Lat. Objeciones por las que parece que el efecto del sacerdocio de Cristo no se extendió solo a los demás, sino también a él mismo. 1. Rogar por el pueblo concierne al oficio del sacerdote, conforme a las palabras del 2 Mac 1:23. Mientras se consumía el sacrificio, oraban los sacerdotes. Ahora bien, Cristo no oró solamente por los demás, sino también por sí mismo, como antes hemos dicho, Q 21:3, y como se escribe en Heb 5:7.
ofreció en los días de su vida mortal oraciones y súplicas con poderosos clamores y lágrimas al que era poderoso para salvarle de la muerte. Luego el sacerdocio de Cristo tuvo efectos no solamente sobre los demás, sino también sobre él mismo. Cristo se ofreció a sí mismo como sacrificio en su pasión, pero con su pasión no mereció solo para los demás, sino también para sí mismo, como antes queda dicho, Kia Zenobia 3 y 4. Luego el sacerdocio de Cristo no influyó solo en los demás, sino también en él mismo. El sacerdocio de la ley antigua fue figura del sacerdocio de Cristo, pero el sacerdote de la antigua ley ofrecía el sacrificio no solo por los demás, sino también por sí mismo, pues en Lev 16:17 se dice que el sumo sacerdote entra en el santuario para orar por sí, por su casa y por todo el pueblo de Israel. Luego, el sacerdocio de Cristo no solo tuvo efecto sobre los demás, sino también sobre sí mismo. Contra esto está lo que se lee en el Concilio de Éfeso. Si alguno dice que Cristo ofreció la oblación por sí mismo, y no más bien por nosotros solos, puesto que no necesitó de sacrificio quien no conoció el pecado, sea anatema. Ahora bien, el oficio del sacerdote consiste sobre todo en ofrecer el sacrificio. Luego el sacerdocio de Cristo no tuvo efecto sobre él mismo. Respondo. Como queda expuesto a 1. El sacerdote es constituido mediador entre Dios y el pueblo, y necesita de un mediador ante Dios, aquel que no puede llegar hasta él por su propia virtud. Y un sujeto de esa naturaleza está sometido al sacerdocio al participar del efecto del mismo. Pero esto no corresponde a Cristo, pues dice el apóstol en Heb 7:25, se acerca a Dios por sí mismo, viviendo eternamente, para interceder por nosotros, y por eso no corresponde a Cristo recibir en sí mismo el efecto de su sacerdocio, sino, más bien, comunicarlo a los demás. En cualquier género de cosas, el primer agente influye de tal modo que él no es receptor de nada dentro de ese género. Así, el sol ilumina, pero no es iluminado, y el fuego calienta, pero no es calentado. Ahora bien, Cristo es la fuente de todo sacerdocio, pues el sacerdote de la ley antigua era una figura de él, y el sacerdote de la nueva ley actúa en representación de Cristo, conforme a lo que se lee en 2 Cor 2:10. Pues también yo, lo que he perdonado, si he perdonado algo en atención a vosotros, lo he hecho en representación de Cristo, y por eso no le corresponde a Cristo recibir el efecto de su sacerdocio. A las objeciones. 1. La oración, aunque compete a los sacerdotes, no es, sin embargo, un acto propio de su oficio, puesto que a cada uno de los hombres le corresponde orar por sí mismo y por los demás, conforme a las palabras de San 5:16. Orad unos por otros para que os salvéis. Y, en este sentido, podría decirse que la oración que Cristo hizo por sí mismo no era un acto de su sacerdocio, pero tal respuesta parece quedar excluida por el apóstol, quien, después de haber dicho en Heb 5:6, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, añade en el Pinto 7, que en los días de su vida mortal ofreció oraciones, etc., como antes hemos recordado, en la Sol. Y, de este modo, parece que la oración que Cristo practicó no pertenece a su sacerdocio. Por eso es necesario decir que los demás sacerdotes participan del efecto de su propio sacerdocio, no en cuanto sacerdotes, sino en cuanto pecadores, como diremos luego, ad 3, pero Cristo, hablando en absoluto, no tuvo pecado, aunque sí tuvo una semejanza de carne de pecado, como se dice en Rom 8:3, y, por este motivo, no puede decirse de modo absoluto que él mismo participó del efecto de su sacerdocio, sino sólo de forma relativa, es decir, según la pasibilidad de su carne, por lo que dice claramente, el que podía salvarle de la muerte,
Heb 5:7. Tua. En la oblación del sacrificio de cualquier sacerdote pueden considerarse dos cosas, a saber, el mismo sacrificio ofrecido y la devoción del oferente. El efecto propio del sacerdocio es lo que resulta del mismo sacrificio, pero Cristo alcanzó por su pasión la gloria de la resurrección, no como por virtud del sacrificio, que se ofrece a modo de satisfacción, sino por la devoción con que sufrió humildemente, y por caridad. La pasión 3. La figura no puede igualar a la realidad. Por eso el sacerdote representativo de la ley antigua no podía lograr una perfección de tal categoría que no necesitase el sacrificio satisfactorio. Pero Cristo no tuvo esa necesidad. Por tanto, el motivo no es semejante en uno y otro caso, y esto es lo que dice el apóstol en Heb 7:28. La ley hizo sacerdotes a hombres sujetos a la debilidad, pero la palabra del juramento, que viene después de la ley, hizo al Hijo perfecto para toda la eternidad. Artículo 5. El sacerdocio de Cristo es eterno. Lat. Objeciones por las que parece que el sacerdocio de Cristo no persiste por toda la eternidad. Bon. Como acabamos de decir, a 4, ad 1 y 3, solamente necesitan del efecto del sacerdocio aquellos que están sujetos a la debilidad del pecado, que puede ser expiada por el sacrificio del sacerdote, pero esta situación no será eterna, porque en los santos no existirá flaqueza alguna, conforme a las palabras de Is 60:21. Tu pueblo estará íntegramente formado por santos, y por otro lado, el defecto de los pecados no podrá perdonarse, puesto que en el infierno no hay redención alguna. Luego el sacerdocio de Cristo no es eterno. Tua. El sacerdocio de Cristo tuvo su manifestación más esplendorosa en su pasión y muerte, cuando entró en el santuario por su propia sangre, como se dice en Heb 9:12. Pero la pasión y la muerte de Cristo no serán eternas, pues, como se escribe en Rom 6:9, Cristo, resucitado de entre los muertos, ya no muere. Luego el sacerdocio de Cristo no es eterno. Cristo es sacerdote no en cuanto Dios, sino en cuanto hombre. Pero Cristo no fue hombre en una ocasión, a saber, en los 3 días de su muerte. Luego el sacerdocio de Cristo no es eterno. Contra esto está lo que se dice en Sal 109:4. Tú eres sacerdote para siempre. Respondo. En el sacrificio del sacerdote pueden considerarse dos cosas. Primero, la oblación del sacrificio. Segundo, la consumación del mismo, que consiste en que consiguen el fin del sacrificio, aquellos por quienes se ofrece. Pero el fin del sacrificio ofrecido por Cristo no fueron los bienes temporales, sino los eternos, que alcanzamos por su muerte. Por lo que se dice en Heb 9:11, que Cristo está constituido pontífice de los bienes futuros. Por este motivo se dice que el sacerdocio de Cristo es eterno. Y esta consumación del sacrificio de Cristo estaba prefigurada en el hecho de que el sumo sacerdote de la ley antigua entraba, una vez al año, en el lugar santísimo con la sangre de un macho cabrío y de un novillo, como se dice en Lev 16:11-15, aunque no inmolaba tales animales dentro del lugar santísimo, sino fuera. Del mismo modo entró Cristo en el lugar santísimo, esto es, en el mismo cielo, y nos preparó el camino para entrar por la virtud de su sangre, que derramó por nosotros en la tierra. A las objeciones. 1. Los santos que estarán en el cielo no necesitarán más ser purificados por el sacerdocio de Cristo, pero, una vez purificados, tendrán necesidad de ser perfeccionados por Cristo, del que depende su gloria, como se dice en Ap 21:23. La claridad de Dios la ilumina, es a saber, la ciudad de los santos, y su lumbrera es el Cordero. Tua. Aunque la pasión y la muerte de Cristo no han de repetirse en adelante, la virtud de aquella víctima permanece, sin embargo,
por toda la eternidad, porque, como se dice en Heb 10:14, con una sola oblación perfeccionó para siempre a los santificados. Con esto queda resuelta también la tercera objeción. La unidad de esta oblación estaba figurada en la ley por el hecho de que el sumo sacerdote entraba una vez al año en el santuario, en ocasión de la ofrenda solemne de la sangre, como se dice en Lev 16:11. Pero la figura se separaba de la verdad en que aquella ofrenda no tenía una virtud perpetua, y por eso era necesario repetir cada año aquellas ofrendas. Artículo 6. El sacerdocio de Cristo. ¿Fue según el orden de Melquisedec? Lat. Objeciones por las que parece que el sacerdocio de Cristo no fue según el orden de Melquisedec. Juan. Cristo es la fuente de todo sacerdocio, por ser el sacerdote principal. Ahora bien, lo que es principal no sigue el orden de los demás, sino que los demás siguen el orden de aquel. Luego Cristo no debe llamarse sacerdote según el orden de Melquisedec. El sacerdocio de la ley antigua se aproximó más al sacerdocio de Cristo que el sacerdocio anterior a la ley. Ahora bien, los sacramentos tanto más claramente significaban a Cristo cuanto más cercanos estaban a Él, como es claro por lo dicho en la segunda parte. 2.2 qui 1 a 7 set contra q 2 a 7. Luego el sacerdocio de Cristo más bien debe denominarse según el sacerdocio legal que según el sacerdocio de Melquisedec, porque éste fue anterior a la ley. En Heb 7:2-3 se dice que es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, y sin tener principio en sus días, ni fin en su vida, todo lo cual conviene exclusivamente al Hijo de Dios. Luego Cristo no debe llamarse sacerdote según el orden de Melquisedec, como de algún otro orden. Debe llamarse sacerdote según su propio orden. Contra esto está lo que se dice en Sal 109:4. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Respondo. Como antes hemos expuesto, a 4 a 3, el sacerdocio legal fue figura del sacerdocio de Cristo, pero no en conformidad perfecta con la verdad, sino de un modo muy distanciado de la misma. Ya porque el sacerdocio de la ley antigua no purificaba de los pecados, ya porque no era eterno, como lo es el sacerdocio de Cristo. Pero la excelencia del sacerdocio de Cristo, con relación al sacerdocio levítico, fue representada por el sacerdocio de Melquisedec, que recibió los diezmos de Abraham, Gen 14:20, en el cual, de alguna manera, el propio sacerdocio legal cumplió con la obligación de los diezmos y por eso, debido a la excelencia del verdadero sacerdocio con relación al sacerdocio figurativo de la ley, se dice que el sacerdocio de Cristo es según el orden de Melquisedec. A las objeciones. 1. No se afirma que Cristo sea sacerdote según el orden de Melquisedec, como si éste fuera el sacerdote principal, sino en el sentido de que prefiguraba la excelencia del sacerdocio de Cristo con relación al sacerdocio levítico. En el sacerdocio de Cristo podemos considerar dos cosas, a saber, la misma oblación de Cristo y la participación en esta. Por lo que se refiere a la oblación, el sacerdocio legal simbolizaba con más fuerza el sacrificio de Cristo por el derramamiento de la sangre que el sacerdocio de Melquisedec, en el que no se derramaba sangre. En cambio, por lo que atañe a la participación en ese sacrificio y en sus efectos, en lo que se centra principalmente la excelencia del sacrificio de Cristo con relación al sacerdocio legal, el de Melquisedec lo prefiguraba más claramente, porque su ofrenda consistía en pan y vino, que significaban, como dice Agustín, la unidad de la Iglesia, producida por la participación en el sacrificio de Cristo. Por eso, también en la Ley Nueva, el verdadero sacrificio de Cristo se comunica a los fieles bajo las especies de pan y vino. Melquisedec es presentado sin padre, sin madre y sin genealogía,
y sin tener principio en sus días ni fin en su vida, no porque no tuviera realmente todo eso, sino porque la Sagrada Escritura lo silencia. Y por eso mismo, como dice el apóstol en el pasaje citado, se asemejó al Hijo de Dios, que, en cuanto hombre, no tiene padre, y, en cuanto Dios, carece de madre y de genealogía, conforme a estas palabras de Is 53:8, ¿quién será capaz de contar su generación? Y bajo este mismo aspecto, tampoco tiene principio ni fin.